tertulia y para mí especialmente es motivo de gran alegría contar con la presencia de Piedad Bonet y de Sergio Campo en esta tertulia. Les quiero dar la bienvenida a Piedad y a Sergio y quiero pedir para ellos un aplauso muy especial. Antes de empezar el conversatorio, yo le quiero dar la bienvenida a las personas que asisten por primera vez a la tertulia. Yo paso el micrófono, no sé quién quiera. Gracias, Gloria, por tu invitación. Soy Violeta Pedraza y tengo un placer enorme estar aquí con ustedes. Soy médica neuróloga para cualquier inquietud que quieran tratar ahora o más adelante. Buenas noches, es un placer estar acá. Mi nombre es María Teresa Hernández Reyes. Yo soy abogada y artista plástica. Pintora, escultora y dibujante. Muchas gracias por invitarme. Muy buenas noches, encantado de estar nuevamente aquí, en esta oportunidad presentando a uno de los escritores colombianos, una de las escritoras, pero es que eso suena, en este caso suena excluyente. Si yo digo una de las escritoras colombianas que más admiro, pareciera que hablara solo de las mujeres. Piedad Bonet es uno de mis escritores colombianos de referencia, por quien profeso una gran admiración, con la que tengo además una relación literaria que nos une desde hace unos 5 años, y aunque ella no lo sabe, pues mucho tiempo atrás me vio una novela suya de 2004. Piedad no necesita presentación, pero pues como es una formalidad, digamos que tienes 9 libros de poemas, 6 novelas. Uno pierde un poco la cuenta, pero a ver, recuerdo esta que nos reúne hoy, que es Donde nadie me espere, la anterior, un precioso libro que todos ustedes conocen, que es Lo que no tiene nombre, El prestigio de la belleza. Para otros es El cielo y me faltan 2. O sea que sí estamos en 6, pero también Piedad es una mujer que se ha dedicado a la dramaturgia y, si mal no estoy, son 7 obras de teatro a tu haber. Okay. Bueno, fue muy grato para mí cuando de la tertulia me avisaron que era el escogido de Piedad para presentar esta novela, que confieso me parece uno de los mejores libros publicados el año pasado, por muchas cosas que son las que vamos a hablar justamente aquí. Piedad, bienvenida. Sé que has estado en otras ocasiones acá con este público que siempre es especial y siempre es muy cálido. Yo quiero arrancar preguntando algo que quizás no sea muy fácil para ti emocionalmente, porque involucra el libro anterior, que salió ya hace 3 años, casi 4, y que es la historia de Daniel Segura, tu hijo, la historia de cómo se desencadenan unos sucesos que derivan en el suicidio del hijo, un texto absolutamente desgarrado y bello, pero además un ejercicio emocional brutal. Quiero preguntarte cómo es la transición, cómo escribes este libro con el que yo no encuentro ninguna conexión, y lo digo porque algunos escritores, algunos críticos han dicho que hay una conexión entre este y el anterior. Yo no la veo, no sé si tú nos puedes explicar si hay de verdad algún vínculo, pero quiero que arranquemos entonces con este tema. ¿Cómo se pasa de una novela como se me fue el nombre, carajo, Lo que no tiene nombre,
No, es que iba a decir, es mejor no preguntar, pues es la novela mía del qué vergüenza. ¿Cómo se pasa de tu penúltimo libro a tu último libro? Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Sergio, por el trabajo de leer la novela, ¿no? De dedicarme tu tiempo, como tantas otras veces. Gracias a Gloria Luz y por supuesto gracias a todos ustedes por desplazarse en esta fría noche bogotana a estas tertulias que siempre son muy amenas. A ver, en realidad mi novela salió hace 6 años, ¿sí? Salió en el 2013, ¿sí? Pero claro, esas fechas siempre parecen, o hace mucho tiempo que no publicas, o publicaste hace nada. La gente le dice a uno esas cosas, publicaste hace 2 años. Esa es la sensación lo que queda, ¿no? No la certeza, a pesar de que estás muy bien documentado sobre cuántos libros tengo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿no? después un libro Sí, de poemas. después Sí. escribí un libro de poemas que se llama Los Habitados, y es ese libro de poemas que creo que hablé aquí de ese libro de poemas o de un libro anterior, no sé. Hace parte como de una trilogía que toca, sobre todo Los Habitados es un libro que lleva a la poesía el dolor de la pérdida, el suicidio y la enfermedad mental. Estos son los temas de ese libro. Es un libro muy doloroso que me dio también trabajo escribir, que es muy corto, tiene apenas 30 y pico de poemas. Y con eso creo que haber cerrado como un ciclo, ¿no? Tanto en la poesía como en la relación de lo que no tiene nombre con ese libro. Entonces, digamos, tomé una decisión muy clara. Primero, porque mucha gente me dijo, ¿y vas a escribir más libros de carácter autobiográfico? La gente ama los libros de carácter autobiográfico, ¿no? A la gente la seduce tremendamente la idea de que sea una historia de la vida real, ¿no? Y la gente quisiera que uno se prolongara en ese tipo de libro, ¿sí? Pero yo primero no me quiero perpetuar como una madre en duelo que hace de eso un filón literario para el resto de su vida. Ni me interesa tampoco que me recuerden solamente por lo que no tiene nombre, porque tengo una obra muy vasta y distinta. Entonces, claro que nos pasa a los escritores, que nos referencian siempre por un libro, cuando ese libro se ha vendido mucho o se ha leído mucho. Le pasa a Héctor Abad, ¿no? Le pasa a Jorge Franco, ¿no? Por Rosario Tijeras, así como libros que son un poquito icónicos. Entonces yo necesitaba dar ese salto y decidí entonces volver a la ficción. Era muy importante para mí volver a la novela. No fue tan fácil, ¿sí? Me llevó mi tiempo, pero digo, no fue tan fácil, primero porque el tema es complejo, pero segundo porque los últimos 6 años de mi vida, o sea, después de que publiqué esa novela, han sido como un vértigo que creó esa novela y que tiene que ver no solo con muchos viajes, con muchas conferencias, con, digamos, una actividad literaria febril, sino con una comunicación con la gente de una intensidad brutal. Tanto que hasta el día de hoy me escribe la gente y yo debo contestar la mayoría de esas cartas, que son cartas muy adoloridas, que cuentan sus propias penas, sus propias pérdidas. Entonces yo acepté, digamos, ese camino de comunicarme con la gente, es decir, de que la literatura sea también un camino para comunicarme con el dolor de otra gente que a veces siente en esa comunicación algo de consuelo, ¿no? Entonces, por eso mismo, esta novela
y el libro de poemas también estuvieron, digamos, muy interrumpidos, digámoslo así, ¿sí? Interrumpidos por toda esa actividad y mantener el hilo de una novela y mantener el tono, mantener la fuerza de una novela mientras uno está haciendo muchas otras cosas no es tan fácil, pero yo tenía que dar ese salto. Ese salto también tenía que ver con el miedo. ¿Por qué? Porque la gente espera cosas similares a aquello que lo conmovió profundamente. Y yo sabía que después de Lo que no tiene nombre, yo no puedo producir una conmoción de la misma naturaleza, ¿sí? Y yo, consciente absolutamente de eso, ¿sí?, decidí que tenía que vencer ese miedo y que tenía que arriesgarme y volver a, digamos, a los temas que la vida me va proponiendo, ¿no? Bueno, hablemos entonces de Donde nadie me espere, que como tú dices es una novela muy compleja, pero aclaro que si bien el planteamiento es muy complejo, muy profundo, la forma en que lo cuentas, la forma en que lo estructuras, la forma en que lo presentas es una gran sencillez, lo cual me parece que lo encamina en la senda de los grandes libros, que la complejidad no la tenga que asumir el lector, sino que la complejidad la asume el escritor. Es una historia que tiene unas lecturas muy diversas. Uno podría hacer una lectura psicológica aquí de este personaje, pero también una historia, una lectura desde la sociedad, una lectura desde la historia de Colombia, cabe también. Y realmente no es un libro que uno pueda definir fácilmente. Recuerdo haber leído cuando salió el año pasado que era como una oda a la indigencia, a un hombre que cae en el abismo de la indigencia, pero esto es solamente una parte de la historia. Es un libro de verdad maravillosamente construido. Piedad, quisiera que nos contaras de dónde surge esta historia. Bueno, Sergio, gracias. A ver, la figura del indigente es una figura que siempre me ha inquietado mucho, pero sobre todo un tipo de indigente, no el alcoholizado que evidentemente está absolutamente trastornado por las drogas, ¿sí? Digamos, una persona que está radicalmente como perdida, ¿no? Sino que me ha interesado mucho, me han interesado esas figuras en que uno ve la transición hacia una caída que no se sabe si es definitiva o no, ¿sí? Alrededor de la Universidad de los Andes tuve la oportunidad de ver los indigentes de siempre, ¿no? Algunos de los cuales, con algunos de los cuales yo trabé conocimiento. Tuve un amigo que se sentaba al lado del parqueadero, ¿sí?, que finalmente me terminó contando que había matado a alguien en algún momento y había estado en la cárcel, pero era el hombre más bueno, más dulce, no sé, un personaje que causaba un cariño entrañable. Luego llegaron las obras, derrumbaron el parqueadero, hicieron ese edificio enorme que hay ahí ahora y el indigente desapareció con los cambios de la ciudad, como suele pasar, ¿no? Pero he tenido encuentros con indigentes muy bonitos, interesantes. Una vez bajaba yo por la Jiménez, iba para el periódico El Tiempo, y venía un indigente y estábamos muy solos porque eran como las 7:30 de la mañana. Yo iba a un programa, a una entrevista
programa. Y bueno, lo natural es que en una calle absolutamente solitaria, bajando por la Jiménez, uno se va a cruzar con un indigente de una cierta aprehensión, porque venía pues absolutamente desarrapado. Pero primero tengo la convicción de que si uno los mira a los ojos y los humaniza, va a lograr conjurar, digamos, de alguna manera el peligro que pueda entrañar ese encuentro. Pero por otro lado, sentí que ese indigente no era ni mucho menos un peligro. Entonces, casi que me reté a mí misma, porque él me pidió dinero, yo me detuve, abrí mi cartera, saqué mi billetera, ¿sí? Y cuando lo miré, le dije, ay, qué bonitos ojos tiene. O sea, me salió espontáneamente eso. Y noté el cimbronazo que le causó esa frase, ¿sí? Y cuando porque eso es cuestión de segundos, ¿no? Cuando nos separamos, él me gritó, Mona, alguna vez va a ver que dejo la calle. Y a mí esa promesa, que era una forma de agradecimiento, ¿sí? Una cosa me estremeció profundamente. Alguna otra vez al frente del planetario distrital me encontré con un muchacho, también tuvimos una conversación, me di cuenta que estaba perturbado y me conmocionó mucho porque era un hombre muy joven y se veía muy, no sé, como precisamente en ese estado en que se va a pasar de ser una persona con un resto de dignidad a pasar a ser un personaje ya, un habitante de la calle. Entonces, tengo algunos poemas sobre la indigencia. Y luego, para los que han leído Lo que no tiene nombre, recordarán que cuando nos bajamos en Lima, que Daniel venía con un episodio psicótico, el único verdaderamente importante que tuvo y donde verdaderamente yo lo vi, digamos, entrar a la locura, pero siempre con un pie en la realidad, porque Daniel siempre tuvo un pie en la realidad. Sí, él tenía mucho miedo en ese avión, ¿sí? Él se estaba sintiendo perseguido, tenía un ataque de paranoia, a veces no me reconocía. Yo le decía, pero soy tu mamá, ¿sí? Y entonces le decía, acuérdate que tú me hacías así cuando era chiquito, me decía así, si eres mi mamá, ¿sí? Sí, venía en este estado tan conmovedor. Cuando nos bajamos, que lo habían bajado los médicos además del avión, entonces nos dijo, papá, mamá, váyanse, yo vendo mi cámara y me hago un indigente. Y yo entendí que así es, ¿no? Sí, que así es, ¿qué quiere decir? Que el que se quiere hacer un indigente es una persona que no está pudiendo con la vida, que necesita huir, que necesita quitarse de los hombros la responsabilidad, ¿no? Daniel iba en la mitad de su carrera, se acababa de pasar a arquitectura, ¿sí? Estaba lidiando con que él mismo no sabía que tenía, ¿no? Y nosotros tampoco teníamos una certeza de que tenía. Entonces, en esa encrucijada se le pasó por la cabeza hacerse un indigente. Entonces, yo llegué de ese viaje, que fue en 2006, y tuve la idea de escribir esta novela. Sí, pero es que debo decir otra cosa. En la Universidad de los Andes encontré muchachos muy frágiles, muchachos que a veces uno veía que no querían seguir, que querían renunciar. Y de pronto en una clase, antes de que se terminara el curso, el muchacho no volvía. Cuando preguntábamos en la casa, pues decían que era
pues que tenía, no sé, cualquier problema, que no quería regresar o que estaba perdiendo. Luego conocí a un muchacho que fue el que me inspiró realmente este personaje, que es un muchacho, como muchos de los que he visto en la universidad, que no encaja socialmente hablando, digamos, que no tiene capacidad de socializar, que es una persona que se repliega. En las clases estaba siempre sentado por allá al final, inteligentísimo, un gran lector, un muchacho que me presentaba unos trabajos extraordinarios, con una historia personal muy trágica de la que me fui enterando, de una orfandad muy temprana, de un padre que había quebrado económicamente, ¿sí? En fin, de que había abandonado una carrera y quería ser escritor, ¿sí? Entonces, eso, digamos, esa suma de cosas fue la que me hizo pensar en escribir una novela como esta que se llama Donde nadie me espere. Si yo quisiera ir donde nadie me espere, que quiere decir en realidad donde nadie me pida nada, donde nadie me obligue, donde yo no tenga que ser exitoso, ¿sí? Donde no tenga que cumplir con los estándares que esta sociedad me pide. Bueno, pues ahí está entonces la respuesta de cuál es el vínculo entre estas dos últimas novelas. No lo sabía de verdad, me declaro profundamente sorprendido y no sé por qué no lo contaron así el año pasado, ni en las presentaciones. Yo estuve en la presentación que hiciste en Gimnasio Moderno, ni en las notas de prensa que vi después, que hay una bella historia. Tú dices sobre la forma en que la mayoría encara a los indigentes, y lo dices de un modo muy bonito, pero lo escribes de un modo más bonito todavía en este libro, y voy a leer este par de párrafos. Habla Gabriel, el protagonista: necesitaba aire fresco, así que caminé un buen rato hasta que vislumbré campo abierto y seguí caminando sin parar, día y noche, por el borde de la carretera con mi morral a cuestas. La idea de que de un momento a otro me hubiera convertido en un vagabundo no dejaba de producirme una estupefacción culposa y también de sacarme una sonrisa amarga. Era mi libertad ganada a pulso, a cambio de convertirme en una ruina. Y así es. Hay un momento en que usted puede verlo, sentado en la acera, tal vez con un letrerito que explica que no ha conseguido trabajo, pero algo en él se lo hace saber. Todavía no ha cortado el lazo de la dignidad, todavía no vuelve, todavía no se ha acuclillado para cagar en un rincón de la calle, ni ha escarbado en las canecas, ni ha masticado sobras. Cuando hablamos entonces de Donde nadie me espere como una novela sobre la indigencia, lo primero que llama la atención, que me llamó la atención a mí, fue que en realidad lo que menos se explora en la novela es ese mundo de la indigencia, esos años que pasó en el infierno de la indigencia. Y lo que la hace fascinante es más bien la escalada de sucesos, de situaciones, de decisiones, de circunstancias que va a atravesar Gabriel para terminar en ese infierno. La novela en el fondo es cómo descender al infierno, cómo se puede descender al infierno. Y uno va encontrando una serie de pistas, y en el caso mío pues iba empezando a construir hipótesis, y quizás lo primero es pensar en una infancia un poco desventurada, una orfandad de madre desde muy pequeño, pero resulta que no, este no es un personaje que tenga una infancia particularmente triste. Se podría pensar en un síndrome, y él en algún momento, cuando habla con su hermana,
que es probablemente el ser que más ama en el mundo, lo plantea: ¿será que tengo un Asperger? ¿Será que tengo un síndrome de, se me olvidan esos nombres psiquiátricos? Es un hombre que decide estudiar filosofía, un intelectual reconocido, pues autorreconocido, un hombre que decide tomar ese camino. Entonces uno también podría pensar que es por ese lado, que es como una especie de rebeldía intelectual esa de caer en la calle, de llegar a la calle, al lugar donde nadie le haga demandas, pero tampoco es suficiente para entenderlo. Podría uno pensar, y en algún momento lo pensé así, que es una metáfora sobre este país brutal, fracturado, en el que a veces la mejor forma de sobrevivir quizás sea o ignorar o caer en la locura. ¿A dónde voy con esto? Piedad, construir este personaje con esa hondura psicológica me parece un tremendo trabajo. ¿Cómo fue la construcción de Gabriela? Bueno, lo primero que tenía muy claro es que yo no quería meterme en ese submundo aterrador del cartucho, ¿sí? Hacer una novela truculenta, de días sórdidos y con un lenguaje coloquial como ñero. No quería en absoluto eso, ¿no? En la raíz de esta novela también están unas lecturas. Y hay un autor irlandés, nacionalizado inglés, que se llama John Banville, que me ha influido mucho, ¿sí? Y que quiero mucho en los últimos 10 años, lo he leído prácticamente todo. Y él habla sobre caídas, no en la indigencia, pero sí caídas espirituales gigantescas, ¿no? Ese tema del fracaso a mí ya me había tocado el alma y me había hecho escribir una novela. Mi segunda novela, que se llama Para otros es el cielo, es la historia de un profesor universitario, ¿sí? Intelectualmente muy competente y afectivamente muy incompetente, ¿sí? Que era, digamos, una gran promesa en la juventud. Estoy hablando de los años 70, que es mi generación en la universidad, ¿sí? De esa gente que prometía mucho, que uno se la encuentra 30 años después, son seres grises a los que la academia a veces los devora y los convierte en profesores pálidos, ¿sí? Y en esa época de revoluciones universitarias, mayo del 68, donde se le apostaba a cambiar el mundo, después uno los encuentra no aburguesados como tantos, sino en esa especie de burbuja que puede llegar a ser la universidad, ¿sí? Pero en últimas en una condición de fracaso, ¿sí? Entonces el fracaso me ha interesado como tema literario, ¿sí? Y entonces yo, bueno, me tuve que plantear quién era Gabriel. Lo primero que tendría que decir es que escogí un hombre, no una mujer. Luego alguien me dijo que las mujeres que entran en la indigencia generalmente terminan en la prostitución, porque la calle es demasiado brutal para ellas, es decir, no sobreviven en la calle. Mi intuición me decía, y además los muchachos, y ahora voy a hablar del universo masculino, más tarde hablamos del universo masculino y femenino que hay aquí. En la universidad mi instinto maternal iba hacia los varones, básicamente. No sé también si por mi hijo, pero no sé, los varones me parecía que tenían que sostener como
unas cargas muy complicadas, ¿no? Las mujeres tenemos más capacidad de intimar con otras mujeres, de contar nuestras cosas. Siempre los hombres me han parecido como que viven en terrenos más áridos, más estériles desde ese punto de vista. Entonces, concebí un personaje masculino de una clase media en Bogotá, ¿sí? Casi que uno puede ubicar cuál es el barrio en que vive, ¿sí? Yo espero que la gente más o menos sepa en qué tipo de barrio vive este personaje, con unas fragilidades muy grandes, porque es un muchacho con una incapacidad de adaptación total, pero que finge estar adaptado, ¿no? Durante la adolescencia, ¿no? Pero que va haciendo como un gran esfuerzo, pero en su vida va a haber dos grandes pérdidas. Entonces estoy hablando también de la pérdida, ¿sí? Que queda huérfano como mi estudiante, el verdadero, cuando es un niño, y luego pierde a su hermana gemela. Los que lean la novela no les estoy contando nada rarísimo que les entorpezca, porque en las primeras páginas ya uno sabe que él ha perdido a su hermana gemela 4 meses antes de graduarse del bachillerato, ¿sí? Lo que no va a saber el lector es cómo perdió a su hermana, y lo que va a descubrir en las últimas páginas es cómo murió esa hermana, ¿sí? Y también pues a lo que vamos a asistir es a un dolor muy profundo, pero sobre todo muy silencioso por esa pérdida, y probablemente por la pérdida de su madre también. Pero su madre es un personaje que ha quedado ya atrás, como cuando se le muere a la gente muy niña, la madre termina siendo una cosa borrosa, ¿no? Que no se logran ni siquiera tocar los sentimientos verdaderamente, ya no se sabe qué se siente, ¿no? Cuando la persona es grande, ¿no? Bueno, y entonces tuve que elegir entre la tercera persona y la primera persona, porque esa es una de las decisiones dificilísimas de un escritor cuando va a constituir un personaje con unas complejidades y unos matices. A veces pensaba que debía ser en tercera persona, ¿sí? Pero ¿por qué escogí la primera persona? Porque quería comunicar al lector con esas zonas muy oscuras del personaje, ¿sí? Con esas zonas en que uno no sabe si él está perturbado, no está perturbado, ¿sí? Como con un mundo muy incierto, ¿sí? Y eso solo se podía lograr a través de la palabra misma del narrador. Pero además, la novela comienza cuando la primera página es el gran amigo de su padre lo encuentra tirado en la calle después de que ha desaparecido por varios años, ¿sí? Lo rescata, le hacen digamos, lo llevan a la clínica, le hacen lo que tienen que hacer, y luego él se va a vivir a la casa que era de sus abuelos, donde fue a pasar todas las vacaciones, que yo me la imagino por Sopó, allá por las afueras de Bogotá, ¿no? En Cundinamarca, pero... Bueno, sí, era Cundinamarca, por ahí, ¿no? Entonces, en esa casa, él se propone reflexionar sobre lo que ha sido su vida y escribir, que fíjense que es que a uno lo traiciona el subconsciente, porque yo lo que hice en Lo que no tiene nombre es redimir mi pena de alguna manera a través de la escritura. Sí, hice el ejercicio de sanarme a través de la escritura sin saber que lo estaba haciendo para sanarme de alguna manera. Y ahora pongo a mi personaje, lo puse, pero eso no fuera la intención, a reconstruir su vida escribiendo. De manera que nosotros, es el viejo tópico de la literatura, del personaje que escribe su obra, y nosotros estamos leyendo
lo que él escribió, como Arturo Cova en La Vorágine, o sea, tantos libros son eso, ¿no? Como un manuscrito que le llega a uno y uno lo lee, y es el testimonio de Gabriel. Y la gran pregunta del lector, lo que yo quiero que el lector se pregunte todo el tiempo, se va a preguntar muchas cosas, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con esa mamá? ¿Sí? ¿Qué es lo que le pasa en realidad a ese personaje? ¿Por qué va haciendo esas renuncias? ¿Mm? Porque realmente caer en la indigencia es, en primer lugar, porque se hacen unas renuncias. Luego en esta novela, ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Por otras circunstancias, ¿no? Que lo empujan finalmente a la indigencia. Porque cuando él renuncia a la universidad no está pensando en la indigencia. Está pensando que va a hacer un paréntesis en su vida y va a buscar, como tanta gente, ¿no? No, fue que dejé de estudiar este semestre porque quiero irme a la costa a escribir una cosa que quiero escribir, y resulta que ese es el comienzo de algo que va a ser tremendo finalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues me tocó plantearme quién es él. Pues ese es el reto de un escritor, ¿no? ¿Quién es este personaje del que yo estoy escribiendo? ¿Qué voz tiene? ¿Cómo habla? ¿Mm? ¿A qué se refiere? Y la otra cosa es la de la memoria, ¿no? Porque él está a merced de su memoria, entonces la novela no es rigurosamente cronológica, porque la cronología yo creo que ya desapareció hace mucho tiempo de la novela, ¿no? La cronología es muy, digo yo, como un poco aburrida, ¿no? La cronología, sí. Bueno, y además que para este personaje tan fracturado, tan escindido en su psiquis, en su espíritu, esos saltos en el tiempo también ayudan a construir unas atmósferas que terminan siendo muy eficientes para introducirse aún más en la psiquis del personaje. Es evidente, Piedad, que apostaste cuando construiste a Gabriel, que tenía que ser un hombre con un nivel intelectual elevado, quizás por el lenguaje, quizás porque no querías, como dijiste ahora, ese lenguaje ñero, y porque además se vuelve algo muy importante en la novela esas introspecciones con la filosofía, esas alusiones a Séneca, a Gadamer. Hay una escena fantástica en la que él ve tejiendo a Heidegger, Crochet, sentado en su cama, y ahí dice, este es un punto de quiebre, aquí lo que estoy haciendo ya es que voy en caída. Heidegger tejiendo crochet en su cama. Pero quiero que recalemos un poco en la intelectualidad de este personaje, porque recordaste cómo en muchos años atrás, 15 años atrás, tuviste una novela que es Para otros es el cielo, en la cual abordas un personaje totalmente construido sobre su intelectualidad, abandonado a su emotividad, entre otras. Permíteme contar esta influencia aquí. Pues no fue lo que originó un personaje mío de una novela que se llama El hombre que murió la víspera, pero sí fue algo que me acercó a ti, que inclusive me hizo pedirte que me presentaras esa novela, porque también hablo de un personaje totalmente fascinado con la muerte, fascinado con la posibilidad intelectual de la muerte, pero negado en sus emociones, negado en su parte sentimental, lo cual lo conduce a la ruina. Este personaje, Gabriel, tenía que ser un intelectual para conseguir la hondura del infierno a la que llega, esa conciencia del infierno. Me parece que tenía que ser un tipo de estudiar la filosofía, antropología, alguna cosa así. Dudé mucho qué profesión ponerle,
lo pasé por varias profesiones, ¿no? Finalmente lo puse a estudiar filosofía porque no quería que estudiara literatura. Yo estudié filosofía y estudié literatura, las dos cosas. Me parecía él más semejante a los estudiantes de filosofía que yo conocí alguna vez. Voy a hacer como un paréntesis. Creo que es Borges el que dice, o Borges cita a alguien que dice que en realidad no escribimos sino un solo libro, que los escritores escribimos en realidad es un solo libro, porque tenemos unas obsesiones, ¿no? A mí me ha interesado mucho la clase media ilustrada de este país, que es una clase que no ha sido casi tocada por la novela. José Asunción Silva la toca, Antonio Caballero la toca en su novela Sin Remedio, pero no hay muchos más ejemplos. Y me interesa mucho el ámbito universitario, donde yo pasé 32 años, ¿sí? Y donde, es decir, la universidad es una especie como de torre, ¿no? El equivalente de la torre de los románticos. Es un mundo realmente muy aislado de la sociedad. Pareciera que no, pero a la hora de la verdad es un mundo muy aislado. Y donde las personas viven, pues allá en su mundo intelectual, de muchas pasiones intelectuales y a veces de muchas pasiones también de rencillas y de odios y de envidias y de todo eso, ¿no? Todo ese mundo, como todos esos mundos cerrados, ¿no? Entonces a mí me ha interesado mucho ese mundo y por eso también me parece que es más interesante la caída cuando es de más alto, ¿no? Digamos, un muchacho que ha hecho su carrera, que logra ingresar a la universidad como profesor, que tiene un futuro de irse al exterior como todo el mundo, seguramente a Heidelberg o a cualquier universidad a hacer su especialización, pero que de pronto vislumbra que su vida va a ser esa vida de esos profesores que él ve todos los días allá y que él no quiere para sí, ¿sí? Que lo lleva a hacer esa renuncia abrupta, pero en realidad lo que el lector va a descubrir es una propensión a la autodestrucción muy grande, que es la misma propensión a la autodestrucción que tenía el profesor de mi novela y que tiene el profesor de la tuya, que también era profesor, ¿no es cierto? Entonces son esos mundos intelectuales muy ricos, muy llenos de referencias, pero no solo de referencias, digamos, eruditas, exactamente es la palabra que está buscando, no, sino referencias que tienen una conexión directísima con su propia vida. Es decir, estudia filosofía no para tener un saber que le permita vivir, sino para verse, para mirarse y reflexionar sobre sí mismo. Y entonces no es lo mismo que si yo hubiera puesto a un muchacho sin ninguna capacidad de estudio caer en la indigencia. Entonces quise hacer todo ese camino, pero en realidad, como les digo, mi personaje Gabriel no iba para la indigencia, no iba para la indigencia. Mi personaje Gabriel iba para la costa atlántica, donde tenía un amigo, a ver si conseguía un trabajo al lado del mar, eso que nos imaginamos a veces todos. Ah, yo quiero una casa al lado del mar, y allá escribir, comer pescado, ¿no? Sí, salir a pasear. Él iba a eso. Y resulta que llega, el amigo no tiene cómo alojarlo, se mete en un hotel, lleva todos sus ahorros, pasa un mes y hay un ingrediente muy importante que es el alcohol, porque él tiene un padre alcohólico y él odia el alcohol y en el momento menos pensado coge una botella, empieza a tomar, ¿sí? Porque también me documenté, una persona que está en la calle no puede estar sin alguna ayuda de algún elemento psicotrópico.
Entonces yo me fui por el lado del alcohol porque esta sociedad es muy permisiva con el alcohol y porque el alcohol hace profundos estragos en las familias y en la sociedad. No lo estoy diciendo como desde un moralismo, porque detesto los moralismos, pero sí desde esta cosa tropical que hace que la gente borracha sea como absolutamente, esté con naturalizada, ¿no? Sí. Hombres que se emborrachan todos los días, ¿no? Bueno, pero hay un elemento que hay que mencionar justo en este instante y es que Gabriel también es un personaje desvinculado de los sentimientos. Hay poca exploración en la novela de las posibilidades del amor. Recuerdo básicamente una relación con una mujer, que le pusiste un nombre rarísimo, entre otras, Ola se llama. Conozco una que llama así. Ah, ok. Y aclaras que no es Olga, sino Ola, sin G. Pero además, con unas relaciones familiares que desaparecidas, su hermano y su mamá, que son sus dos grandes pérdidas, quedan completamente devastadas. Es una relación de un tipo muy mecanicista, lo veo yo, como de ese que se establece por la fuerza de la genética y de la sangre, pero en la que no se aprecian unas vinculaciones verdaderamente afectivas. Hay una parte que te dije que me gustaba mucho, la quiero leer. Un momento porque te voy a llevar la contraria. Porque yo lo que mostré es un hogar donde ha desaparecido la mamá primero, hace muchos años, y donde la vida la daba la hermana. La hermana era la chica alegre, ¿sí? la que dinamizaba ese ambiente. Y de pronto viene la muerte de esa niña, ¿sí? A los 17 años. Claro. Y entonces quedan dos hombres. Un padre que siempre ha sido una persona introvertida, súper silenciosa, que no tenía mucha relación con esa mamá, que era lo contrario, que era como la hermana, ¿sí? Y quedan dos hombres desamparados. Quise hablar de esa naturaleza masculina, ¿sí? De dos hombres en una casa con una empleada de servicio que lleva muchísimos años ahí, y ese desamparo, ese silencio, esa incapacidad de comunicarse el dolor, esa incapacidad de abrazarse, ¿sí? Eso tan masculino, ¿no? Entonces, no es que mi personaje no tenga grandes afectos, es que tiene tanto miedo de sus afectos que sabe que si los deja salir, se desbarata. Entonces, encuentra una mujer que es como el equivalente de su hermana, que es esta chica Ola, ¿sí? Pero él está tan adolorido, ¿sí? Que la relación empieza a volverse muy tormentosa, ¿sí? Entonces es una de esas personas que conocemos todos con una capacidad de hacerle daño a los demás, ¿no? Sin darse cuenta, ¿no? Por su mismo trayecto de vida, digámoslo así, ¿no? Pero no es que sea un personaje plano afectivamente, porque no me habría interesado un personaje de esa naturaleza, ¿no? No, un momento. No, además no siento que haya contradicción, pues que me estés contradiciendo, porque de alguna manera explicas por qué se desvinculó, efectivamente, desaparecieron estos dos grandes afectos, desapareció el factor femenino en su hogar, quedó sometido a la distancia y a la frialdad de un padre. Y creo que eso sí se va a reflejar en el resto de relaciones que tiene. Yo tampoco veo un especial interés en recabar en la amistad, pero en fin. Voy a leer. Digamos que es un hombre que se ejercita en el desapego, Exactamente. porque tiene tanto miedo del dolor
que se empieza a ejercitar en el desapego. Y eso termina en el miren qué escena tan divina es. Entonces Todo lo termina... contrario del desapego. No, sí, exacto. Termina desapegándose para no sufrir, termina sin nada, termina en la libertad completa. Claro, claro. Quiero leerles este pedazo porque además es que siento que muchos de nosotros pueden sentirse identificados de alguna manera con estas imágenes. Sucede en el momento en que él se gradúa del colegio, antes de entrar a la universidad. Ya es un hombre huérfano, ya ha muerto su hermana, su gemela, y su papá lo invita a comer. Y Peda describe este momento de la incomodidad familiar, de verse obligados a una intimidad forzada, a unas manifestaciones quizá de acercamiento, de cariño, que no existen entre ellos, que nunca se han ejercido por la forma de ser del papá. Me gusta mucho, lo voy a leer, son 4 parrafitos. Dice: la comida pintó desde el comienzo bastante lúgubre, y no precisamente por la pesadumbre que cargábamos desde hacía 4 meses, sino por el ambiente solemne que se respiraba en el lugar que yo mismo había escogido en un acto de insensatez y esnobismo. Desde que entré, las columnatas, las lámparas, las cortinas de terciopelo me parecieron desmesuradas y anacrónicas. Mi padre, hay que decirlo, se esforzó desde el primer momento por no caer en sus consabidos silencios. Me contó la historia del anterior dueño del restaurante, que había muerto en cautiverio, como solían decir los periódicos cuando hablaban del secuestro, y se regodeó en algunos detalles de la ceremonia. El pobre tenía aburrido. Yo trataba de mostrar interés, afirmaba, negaba, decía una que otra vacuidad, aunque por ratos mi mente se perdía, como tantas otras veces, alejándose del presente, de modo que para concentrarme en la conversación debía hacer un esfuerzo considerable, como el del que batalla con la somnolencia mientras alguien perora a su lado. Mientras oía su voz rasposa, afónica de tanto cigarrillo, me concentré en su figura, en su escaso copete entrecano, un poco grasoso ya a esa hora de la noche, que le caía de cualquier modo sobre la frente, y en sus ojos saltones, aumentados por los lentes. Tenía unos párpados grandes y soñolientos que acentuaban el aire benévolo de su rostro, más semejante al de un viejo y paternal maestro de escuela que al de un profesor universitario, y a pesar de estar muy pulcramente vestido, con el vestido negro que había usado en el entierro de Elena, tenía, sin que uno entendiera muy bien por qué, el aire levemente desastrado que tuvo siempre. Me pareció, mientras lo examinaba, que era un hombre acabado. Tal vez un mediocre, aún no lo sé. Los hijos conocemos mal a nuestros padres y viceversa. Tal vez era solo un cobarde, un hombre vencido por sus miedos y sus inseguridades. Que de alguna manera es la forma de describirse a sí mismo también. Gabriel, describirse a sí mismo. Pero quería justamente, te me adelantaste un poquito, pero creo que queda tela de dónde cortar, que hablemos de universo masculino y universo femenino, porque aquí dejaste el universo femenino completamente por fuera. Es como si no fuera concebible esta novela si hubiera una presencia femenina muy fuerte, que quizás cambiaría las cosas. Bueno, pues ahí digamos 2 presencias femeninas, lo que estaba diciendo, muy fuertes, la mamá y la hermana, que son ausencias. Son ausencias de seres que fueron muy fuertes, y eso creo que se capta así, ¿no? Y hay una chica que se llama Ola, que es con la que él convive durante un tiempo, que también es una muchacha con muchos bríos, ¿sí? Y él termina retirándose porque le está haciendo la vida imposible a esta muchacha. Pero de resto sí es un universo muy masculino, porque es el universo, también está la amistad, tiene un gran amigo, ¿no?
es el que medianamente le da la mano bueno, no, sí, exacto. Y luego el amigo del papá, pero de resto el mundo de la indigencia pues es un mundo eminentemente masculino, ¿no? Eminente más. Lo que pasa es que el gran personaje es él. El gran personaje es él. Todos los otros personajes son secundarios y son importantes solo en la medida en que han establecido una relación con él y lo han marcado de una manera importante, ¿no? Pero sí es un mundo donde la importancia de las mujeres se nota por la ausencia, por lo que falta ahí, ¿sí? Y el mundo de los hombres, pues tiene sus matices, ¿no? Porque ya en las últimas páginas se convierte en otra cosa completamente distinta, cuando él ya va errando por el país, ¿no? Por el norte del país. Sí, justamente quería hablar del país, porque como les dije en un principio, sentí en Gabriel una poderosa metáfora, un país escindido, un país brutal, en el que quizá para sobrevivir había que hacerse loco o volverse loco realmente. Pero entonces tú, en ese viaje al Caribe, vas a introducir ya unos temas de realidad nacional. Creo que no hago una revelación demasiado comprometedora si digo que Gabriel termina cuidando una bodega de unos narcotraficantes, termina vinculado sin querer, sin saber, con un negocio ilícito que va a producir unas consecuencias en la novela. Pero lo que más me llama la atención es cómo logras introducir los falsos positivos aquí. Los falsos positivos, que son un tema que nos horroriza, que nos avergüenza. Yo, como colombiano, creo que en mis 50 años lo más vergonzoso que puedo decir que ha pasado en mi país es eso. Y tú lo introduces en la novela de un modo tan sutil, evidente también, que me llama la atención, que creo que nadie lo registró así, nadie habló de esto dentro de Colombia, de estos falsos positivos que están presentes en la novela y terminan siendo una parte importante. A ver, Horacio Quiroga decía en su decálogo como que crea tu personaje y échalo a andar, ¿sí? Entonces yo primero pensé a dónde se va a ir él cuando renuncie a la universidad. Lo más fácil es la costa atlántica por el clima, porque le puse un amigo allí en Santa Marta, porque la idea esta de ir es más fácil al Atlántico que al Pacífico, en fin, lo puse allí. Y al lanzarlo al mundo de fuera de la universidad y de su casa, entonces empieza a enfrentarse con lo que todos nos tenemos que enfrentar aquí, pero unos más y otros menos, ¿no es cierto? Es decir, no es lo mismo estar aquí como estamos hoy sentados, sino o en la intemperie de un pueblo en la costa, ¿no? Entonces empieza para sobrevivir, porque consigue un trabajo de esa naturaleza, además en la mitad del campo, donde puede hacer lo que supuestamente ha soñado, ¿sí? Entonces, pues dice que sí a cualquier cosa, sabiendo que es una cosa que no es completamente lícita, pero no quiere mirar mucho, ni quiere tomar una conciencia grande de eso, porque para la supervivencia no le interesa tomar esa conciencia, pero sabe. Mi personaje no es un cínico, pero tampoco es un trágico. Es decir, no quise poner un personaje hipertrágico que se victimice, un hombre con un cierto sentido del humor y de la ironía, con una cierta capacidad de distanciamiento, como suele pasar con los intelectuales, ¿sí? Pero una persona también, digamos, tampoco desasido totalmente del mundo de lo práctico, ¿no? Para nada. O sea, no que porque es un intelectual no se puede mover en la vida cotidiana, relativamente lo hace. Pero la realidad, para sintetizar la cosa,
lo va acercando y lo va empujando. De ahí, de esa casa, tiene que salir por unas circunstancias específicas que ya le eran, ¿sí? Y luego es que viene la imagen de los muchachos caminando por la carretera. No sé si ustedes han visto esa imagen. Yo creo que todos hemos visto la imagen de la persona relativamente joven que va caminando a toda velocidad, porque además caminan como si fueran hacia alguna parte y no van a ninguna parte. Eso es lo verdaderamente tremendo, ¿no? Yo leí alguna vez en Canetti una reflexión sobre la mendicidad que me llamó, es decir, me conmovió muchísimo. El hombre que se levanta por la mañana, abre los ojos y no sabe qué va a hacer en el día. No sabe, puede coger a la izquierda, puede coger a la derecha, puede pasar la calle o puede quedarse sentado ahí. Canetti habla de la gente que está durante horas arrodillada, como hacen en Europa, ¿no? Con un cartoncito, y esa es su vida. Aquí es en una esquina, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, que se van o sea, son vidas perdidas, brutalmente perdidas, ¿no? En unas rutinas como de oficinista, ¿sí? Realmente, sí. O en un vagabundaje, que se parece a la libertad, pero que es muy desasosegante. Levantarse uno y no saber a dónde va a coger. Entonces mi personaje tiene que empezar a andar por las carreteras y por ahí se va a topar con los falsos positivos que ustedes van a ver. Los falsos positivos son un tema de este país que a mí me conmueve profundamente y me indigna profundamente. Me parece que hay una impunidad en relación con eso, y a veces me he pronunciado en mis columnas sobre eso, porque me parece que es de lo peor del conflicto armado fue el episodio de los falsos positivos. Pero le comentaba a Sergio que cuando salió esta novela, los periodistas pasaron por encima de los falsos positivos sin decir nada, y pienso que es porque estamos completamente connaturalizados con cosas así, como que nos parece que eso sí pasó y así. En cambio, en España y en otros países, los periodistas inmediatamente como que, pero esto puede pasar, porque si no están enterados esto puede suceder, me parece casi inverosímil. Entonces quiero decir que no hubo una deliberación a priori sobre los falsos positivos, sino que cuando mi personaje salió y ya va desposeyéndose de todo, porque la realidad lo va empujando hacia el mundo de la intemperie, en ese momento yo pienso en los falsos positivos. Estaba en una región de Colombia donde hubo falsos positivos importantes. Yo me fui a esa zona de la Sierra Nevada, me documenté muchísimo de lo que había pasado ahí. Nada de esa documentación está ahí, por supuesto, porque un escritor se documenta, pero no tiene que poner todo eso que sabe, ¿sí? Pero supe en qué años estaba toda la cosa de la marimba todavía por ahí, ¿no es cierto?, de la marihuana, porque tampoco puede escapar uno totalmente al marco histórico, porque no puede descacharse. Mi personaje está por ahí más o menos en el año 2008, está en esa zona, que fue cuando en el Cesar y arriba, más arriba, hubo falsos positivos en esa zona. Entonces se topa, por decirlo así, con los falsos positivos, y eso termina por darle un viraje a su vida que es muy definitivo, ¿no? Y ya ahí entramos en la última parte de la novela, ¿no? Bueno, me quedan dos temas antes de un espacio para que ustedes puedan preguntar. El primero es, creo que esta pregunta no te gusta mucho, tengo la impresión, pero a mí me gusta siempre preguntar por esto. No, es que la literatura que a mí me gusta es la literatura que tiene una prosa trabajada, una prosa bien lograda. Es un prejuicio personal, llamémoslo así,
pero esa es la literatura que logra encantar. Y este libro tiene una prosa muy bella. Tú mencionabas a John Banville y yo sentí estar leyendo en algunos apartes El mar de John Banville, no porque haya nada parecido, que no lo hay, sino porque hay una precisión del adjetivo, una posibilidad de armar unas imágenes poderosas, muy vigorosas, con cada palabra puesta en su lugar. Yo sí quisiera, Piedad, que nos contaras si un trabajo particular con la prosa, porque tú, como poeta, y digo que no te gusta la pregunta porque a los poetas les molesta que uno les hable de que en su prosa se ve la poesía. ¿Cómo fue el trabajo con el lenguaje? Bueno, pues hoy precisamente estaba leyendo un artículo de Raymond Carver, el cuentista norteamericano, y decía que le molestaba mucho el desgreño de la prosa y que había leído sobre un escritor que se descubrió a sí mismo quitando todas las comas y luego en la relectura volviéndolas a poner en el mismo sitio donde habían estado, ¿sí? Que son cosas que uno hace, ¿no? Coge y desarticula la frase, la pone por aquí y cuando vuelve a leer dice, no, eso estaba muy bien donde estaba, ¿sí? Entonces Raymond Carver dice, pues, pero es que finalmente eso es lo que hacemos, trabajar con la lengua, ¿sí? Lo que está diciendo es que el descuido formal es un pecado grave en un escritor, ¿sí? Ahora, de ahí a que haya poesía, hay un trecho. Entonces, lo que pasa es que la gente piensa que poesía son palabras alambicadas, como imágenes así como muy retorcidas. La gente tiene esa falsa idea de la poesía. Para mí, la poesía en la prosa es como lo que hay detrás del lenguaje. Hay una fuerza que hay detrás del lenguaje, una belleza que hay detrás del lenguaje. Una melodía. Sí, también una música de alguna manera que es la de la lengua, que es la de la propia lengua, no es una música que viene de afuera, que un poeta conoce muy bien. Y los poetas escribimos verso por verso, o sea, los poetas pulimos los versos, ¿no? Porque trabajamos con la música y trabajamos con las imágenes. A mí no me gustan las novelas que nos meten gato por liebre y nos ponen a leer prosa poética. Detesto esas novelas que son como falsas novelas, ¿no? Me parece que la novela es la novela y que tiene que narrar y que tiene que atrapar. Pero desde que me acuerdo como lectora me han fascinado los escritores cuya prosa es maravillosa. El descubrimiento primero que hice fue el de Proust. Cuando yo leía Proust en la universidad, tendría 19 años, yo me enamoré de Proust. Luego descubrí las novelas de Isaac Dinesen, la danesa, Lejos de África, ¿sí? y sus cuentos. Y descubrí que me fascinaba la manera como trabaja el lenguaje. Y siempre lo que voy buscando son escritores cuyo lenguaje sea muy novedoso, renovador, pero no que haga un montón de malabarismos formales y de experimentalismos que me pongan a mí en una situación de incomodidad, de rebuscamientos evidentes, ¿no? A veces hay innovaciones muy grandes sin que el lector las sienta, sino maneras de enfocar completamente distintas y el estilo. Pues es que uno, ¿qué es lo que ama de García Márquez? El estilo. ¿Qué lo diferencia de Cortázar? El estilo. De Alejo Carpentier o de Borges, el estilo. Y el estilo no es una cosa que uno se siente a pensar cuál va a ser mi estilo, sino que nace de una compenetración con uno mismo y del conocimiento de cuál es el lenguaje que a uno le corresponde. Si todos los seres humanos tenemos un estilo diferente,
En eso consiste la diversidad, ¿no? Y cualquier persona, y es decir, ¿a quién admiramos más? A la gente que tiene más originalidad en el lenguaje, ¿no? Wittgenstein era el que decía, el lenguaje es el límite de mi mundo, o mi mundo tiene el límite de mi lenguaje. Es decir, la gente que tiene un lenguaje precario tiene un mundo precario, pero tal vez es que el mundo precario es el que engendra el lenguaje precario, o a la inversa, yo no sé cómo será. A lo mejor es el lenguaje precario el que hace que no haya un mundo más amplio, ¿no? Entonces, yo sí cuido mucho el lenguaje, pero siempre tratando de comprometerme con que sea el lenguaje de ese personaje que yo creé, en el caso de la primera persona. Sí, ese personaje no habla como hablo yo, habla como tiene que hablar él. Y él habla de acuerdo con su pasado, con su formación, con su sensibilidad. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Pues darle el lenguaje que él se merece, digámoslo así, ¿no? Y él, como es una persona ilustrada, tiene la capacidad de hacer asociaciones, pero que no necesariamente son solo de la gente ilustrada, porque por ejemplo Rulfo puso a sus campesinos a hablar de unas maneras hermosas, porque el lenguaje del campesinado a veces está lleno de imágenes sumamente poéticas. Entonces es tratar de ver dónde está la poesía en el lenguaje de los seres humanos, ¿no? Las manifestaciones de esa poesía en el lenguaje, ¿no? Es así. Sí, además, pues Gabriel es un intelectual, pero en su pensamiento es un hombre colombiano que habla y que está pensando como cualquiera. Entonces, Sí, porque no quiero que se vayan a imaginar un sí, señor todo el tiempo hablando. por eso lo estoy diciendo, que no es Heidegger solamente y Séneca y Gadamer, sino es un hombre colombiano reflexionando sobre cómo terminó llegando a este infierno, cómo cayó en este abismo. Pero entonces tú le metes unas dosis que me parece que están perfectamente equilibradas de parar bolas, la cagué, ese tipo de cosas, que es la forma en que hablamos los colombianos. No se vayan a quedar con esa idea de un erudito hablando todo el tiempo en un lenguaje cultural. Pero hablemos de la culpa, que es un elemento interesante que tú introduces en esta novela en algún momento. El tema de la culpa es un tema muy apasionante, ¿no? En la vida cotidiana, liberarse de la culpa es una cosa muy difícil, ¿no? Es decir, crecimos como condenados a la culpa, y liberarse de la culpa es toda una tarea, ¿no? De las mini culpas, de las grandes culpas, etc. Entonces, como tema literario me interesó, no les puedo adelantar mucho, pero el personaje carga sus culpas, ¿no? Y lo que el lector va a ir adivinando es a qué se deben esas culpas, que tienen que ver con, pues, esas elecciones que este personaje ha hecho, tienden como a llevarlo al castigo, ¿no? O finalmente él está trazando un destino que lo condena, y en el fondo vamos a descubrir que esa búsqueda del horror tiene mucho que ver con la culpa, Con la expiación. con la expiación. Bueno, yo ya terminé mi tarea aquí. Encantado además con todas las cosas que ha dicho Piedad, con la forma en que hemos podido conversar, pero siempre es costumbre aquí abrir un espacio para que la gente pregunte o comente. Entonces, a ver. La declaración es que leyendo el libro y escuchándola, indudablemente todos y todas tenemos un instante, un día,
o una etapa de nuestra vida donde queremos ir donde nadie nos espera. Seguramente es así. Y dos, hay una alusión efímera, y quiero preguntar por qué, a la teoría tricerebral. Es marginal, ¿sí? Quizás, corríjame si mi impresión es equivocada, por ayudar a describir al personaje con el énfasis en el cerebro reptiliano. A ver, para que entiendan la pregunta. Él acaba de salir de una desintoxicación, ¿no? De un proceso de desintoxicación. Construir rutinas, ocupar las horas, eso es lo que machacó Andrade en mis oídos durante estos últimos meses y lo que yo me repito como un mantra. Así pues, como un reinsertado social con buena conciencia, que se supone que es lo que soy, desde que llegué aquí divido mis días con tanto rigor como puedo. El 3 es mi número sagrado. 3 comidas, 3 dosis, 3 cuadernos. Este en el que me devuelvo agarrado del hilo de una historia. Otro en el que me dejo ir amarrado a las palabras, en el que permito que escriba el descarriado, el que me maldice al oído o se sienta de lejos a mirarme, a veces con benevolencia, a veces con ojos de reproche. Y un tercero donde dibujo, porque se nos ha olvidado decir que él es sobre todo un dibujante. ¿Sí? Es un dibujante compulsivo. Eso nace de unos descubrimientos que hice. Mucha de la gente atormentada que me ha escrito en estos últimos años me habla de cómo dibuja. Y un muchacho que me escribió una carta muy conmovedora porque me decía que no sabía qué le pasaba, porque son personas que están descubriendo que tienen una enfermedad mental. Me dijo que subía a la terraza de su casa y que dibujaba las cosas del jardín, la naturaleza. Y yo pienso que la gente que está muy angustiada, que tiene ansiedad, muchas veces recurre a mirar la naturaleza para encontrar la sabiduría de la vida que cree que se ha escapado de la suya, ¿sí? Entonces, le creé a este personaje. A mí me gustó mucho dibujar, y como saben, Daniel también era un gran dibujante. Entonces, esa conexión con el dibujo es muy física, no es lo mismo que la conexión intelectual, aunque claro que hay un proceso intelectual importante en el dibujante, pero esa conexión con el papel, que ya no tenemos los escritores, y no lo tenemos es con el computador, que es una cosa completamente distinta, ¿sí? Esa conexión con el papel del dibujante es muy importante. Entonces yo lo puse así. Entonces él tiene 3 cuadernos, uno en el cual dibuja, y al final, en la última página del libro, esta condición del dibujo va a ser muy reveladora y muy importante. Creo que encierra un secreto, ese dibujo que él está haciendo al final. Entonces, la mano es en cada caso una prolongación de mis 3 cerebros: el racional, el reptiliano, el límbico. No es que yo sepa demasiado de eso, pero me apasiona ese tema, ¿sí? Y me pareció buenísimo que el 3 me conjugara todas esas cosas, ¿no? Sí. Porque claro, él está conectado es con su cerebro, ¿sí? Con el cerebro que a veces lo engaña y lo hace ver a Heidegger tejiendo por ahí, ¿sí? Que es por exceso de alcohol. En realidad la escena de Heidegger es un delirium tremens, ¿sí? Bueno, ¿algo más? Para felicitarla primero que todo por la manera tan pedagógica, por la manera pedagógica y didáctica de la exposición. Quisiera como un comentario, ¿tú qué opinas? Hablas de la indigencia y resulta que también hay una teoría en filosofía que se llama la biopolítica, y la bioética
que hablan que las personas indigentes también toman una decisión personal, pero por ejemplo todo lo que pasó en Bogotá hace 3 años cuando se desmantela el Bronx y todas estas personas que algunos los han maltratado y desde la parte de la bioética han perdido toda su identidad, porque estas teorías también hablan de que es una forma de vida y una decisión personal. Entonces, pues yo no he leído la novela, pero la novela, ¿hay alguna posición sobre esto? ¿O lo tocan? Pienso que sí tiene que ver con el meollo mismo de la novela, porque lo que está eligiendo mi personaje, es decir, es una elección de libertad y de despojamiento, y tiene que ver con toda esta sociedad de consumo, con la idea del éxito, con que toda la gente tiene que hacer los mismos caminos, ir a la universidad, hacer una maestría, graduarse, si es posible un doctorado, conseguir un trabajo. Es decir, todo eso de alguna manera también lo estoy poniendo en duda para ciertos seres humanos que no quieren cargar de esa manera con el mundo. Entonces, por eso tal vez yo entiendo el indigente y respeto al indigente, y me parece que el indigente tiene el derecho de elegir estar en la calle. La gente que ha estudiado esos fenómenos de la indigencia sabe que hay indigentes que no quieren ir a hogares donde les ofrecen una cama y les ofrecen una ducha. Entonces hay unos seres humanos que escogieron la marginalidad, estar en el extremo, y que eso para ellos es libertad, y dentro de eso hay una cierta dignidad. Entonces pienso que si nosotros comprendiéramos así el indigente, no tendríamos esas ideas paternalistas, moralistas, de que los cogemos a todos, los bañamos a todos, los ponemos en una granja y los ponemos a producir porque son unos seres que nada tienen que ver con esta sociedad y que son unos parásitos. No, pienso que precisamente en el universo hay derecho también para esas cosas, y hay seres humanos que si quieren vivir así, hay que ayudarles a vivir en la mayor dignidad así. Eso es lo que pienso. Me acuerdo en Japón, todos los indigentes con sus pequeños, ¿cómo se llaman? Carpitas muy bonitas y en unos lugares puestos especialmente para ellos, donde están protegidos del peligro, etcétera. Las sociedades también podemos crear esas cosas, ¿no? O duchas por si se quieren ir a bañar, o restaurantes de esos donde les dan la comida por si quieren ir a comer, ¿no? Sin poner, y la drogadicción también es un problema de salud, así lo veo yo, ¿no? No esta cosa moralista de que, ¿no?, de que nadie debería consumir nada. Pues nada, es que el que consume a lo mejor ni siquiera eligió, es un adicto y es una persona que tiene que ser tratada. Yo todo eso lo miro desde ahí, desde la autodeterminación, la capacidad de libertad, y por supuesto darles la mano si lo quieren y tratar de ayudarles si lo quieren, pero si no, a la gente se le ayuda hasta donde ella quiere, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por esa novela. Vale la pena tenerla, leerla,